Ahora sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer presentarles a Homero Hinojosa, un gran amigo de la casa, de la Sociedad Interamericana de Prensa, con quien hemos tenido más de 30 años de experiencia fructífera y coordinadas a través de los seminarios del Instituto de Prensa de la CIP. Decía desde un principio que, de nuevo, nos sorprende Homero con un gran libro, Periodismo para Valientes. Digo gran libro porque se trata de un libro que me lo tuve que leer de la A a la Z porque me hizo la diferencia Homero de tenerme para escribir el prólogo. Así que lo he disfrutado mucho y he disfrutado mucho sobre todo no solamente sus reflexiones. Me interesó muchísimo escuchar a Homero algo que ya lo vengo escuchando desde hace 30 años y donde él reformula el tema del capital profesional que tenemos los periodistas, de hacer nuestra propia agenda, pero también todo el tema que tiene que ver con, muy especialmente con las nuevas herramientas, desde la creatividad literaria, desde la creatividad periodística y otras que hacen que el periodismo siga siendo un elemento totalmente relevante para la democracia latinoamericana. Más allá, obviamente, de toda la turbulencia que tienen los medios y los periodistas, ahora sumado a esto el tema de la inteligencia artificial. Antes de empezar este seminario hablábamos con Homero y con Carlos eh, un poco de cómo fueron cambiando las redacciones desde los 80, los 90, en este nuevo siglo y últimamente, ¿no? Pasamos de la computadora, luego al internet, a las redes sociales y ahora a la inteligencia artificial, y el periodismo siempre se tuvo que ir adaptando. Pero bueno, más allá de las preguntas que yo le voy a formular a él por haber tenido el privilegio de estar en el interior de su libro, también les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y que después Homero va a ir respondiendo. Como todos conocen, Homero tiene más de 30 años como consultor y profesor universitario. Actualmente está en el TEC de Monterrey, una de las casas universitarias más importantes de América. Él fue subdirector editorial del periódico El Norte, que fue también uno de los periódicos donde salió una camada muy importante de periodistas en aquellos momentos. Ha asesorado e impartido capacitación en más de 100 empresas, en medios y diferentes fundaciones, y también ha impartido clases o sigue impartiendo clases de periodismo, creatividad, redes sociales y escritura creativa. Su experiencia es vasta, ha trabajado con muchos medios, muchos de ustedes representados hoy, como asesor y siempre sigue siendo un gran asesor en materia periodística para la CIP. Pero bueno, vamos ya al grano, Homero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Y reitero también todo el agradecimiento por haber colaborado con el prólogo. Es un honor. Me quedó muy, pues me impacté mucho, ¿no? También por tus palabras en el prólogo. También aprovecho para agradecer a Miguel Gómez, que me ha apoyado en la parte gráfica del libro. Buen colega y buen amigo también desde hace muchos años. Y pues a todas las autoridades de la CIP, personal de la CIP también por este espacio. Perfecto, perfecto, Homero. Bueno, la pregunta de cajón. Eh, ¿Por qué periodismo para valientes? ¿De dónde sale? ¿En qué te inspiraste? Eh, y obviamente decinos dónde lo podemos comprar, porque sé que ya la editorial lo ha Sí. publicado en impreso y también está en digital. Sí, fíjate que surgió de una inquietud personal, de tratar de entender, de darle sentido a todos estos cambios disruptivos de alta velocidad. Y dije, lo voy a poner como una especie de guía de supervivencia. Así me definí esa meta, guía de supervivencia, para ayudarnos, ¿verdad? Todos los periodistas a mantenernos a flote en el radar, ¿verdad? También de empleadores y de futuros socios que podamos tener para nuestros proyectos, ¿no? Se trata precisamente de atreverse a ser valientes y bueno, y estudiar más periodismo, de mantenerse firme en el oficio. Y el libro lo veo precisamente como esa oportunidad para mejorar tu hándicap, es decir, Mm, aumentar tu rango de competencia, ¿sí? Haz en cuenta que es como un anticipo del futuro que vamos a tener los próximos 5 años,
Un futuro que, sin embargo, ya está aquí, ya lo tenemos presente, ¿no? Lo vemos con la inteligencia artificial, la Web3, el Internet espacial. Entonces, el libro, de alguna manera, te dice a qué ponerle atención en estos momentos, ¿sí? ¿Qué es lo que debes considerar como relevante de estas disrupciones que estamos viviendo? Y también cómo irte preparando para enfrentarlas, ¿no? Perfecto. Y hablando un poco, y que lo citas ahí del tema de la tecnología, ¿crees que vamos a sobrevivir los periodistas ante toda esta gama de inteligencia artificial? Hablas en tu libro no solamente de la generativa, sino la general, la que se viene. ¿Cómo crees que Sí, vamos a poder definitivamente. lidiar? Sí, si el periodista tradicional, sea joven o veterano, desea tener alguna pues, esperanza de seguir siendo relevante, no solamente con sus comunidades, sino también en el entorno laboral, pues tiene que entender estos momentos de disrupción por los que estamos pasando, ¿no? Identificar muy bien lo que está sucediendo, pero en particular, Ricardo, qué significan para él y para el futuro de su profesión. Y aquí, por ejemplo, yo comulgo mucho con un concepto, un modelo que se llama educación para toda la vida. En Estados Unidos lo conoce como el lifelong learning. ¿Sí? Yo creo que este modelo de educación para toda la vida debe ser adoptado por el periodista desde ahora, como una vía para poder sobrevivir precisamente en estos cambios disruptivos. ¿A qué me refiero con esto? Pues toda oportunidad de tomar cursos gratuitos, como los webinars de la CIP, algunos de cobro en línea en tus posibilidades, particularmente suscribirse a newsletters, y seguramente vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de periodistas visionarios como Mar Manrique o como Vaca, ¿verdad? Acá en México, Mauricio Cabrera, y de ser posible dar una clase en tu universidad local. Creo que a mí me ha ayudado mucho eso, ¿verdad? El dar una clase me obliga, ¿sí? Me lleva a estar actualizado y a estar preparado para este tipo de cambios. Bien. Ahora, ¿cómo estás viendo vos el tema de la inteligencia artificial, ya sea para el bien y para el mal? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Si nos va a ayudar a los medios y a los periodistas o realmente nos va a encasillar en alguna forma no muy buenas? Yo creo que esta es una pregunta coyuntural y una pregunta que está asociada mucho a la parte esencial de mi libro, la inteligencia artificial. De hecho, es de las disrupciones a la cual le dedico más espacio, ¿no? Y ahí le cuelgo otra más, como la Web3 y el Internet espacial. Pero particularmente cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, actualmente lo asociamos mucho con ChatGPT, que realmente fue, así como el Netscape, ¿se acuerdan del Internet en los noventas? Fue, digamos, el catalizador o el impulsor, pues, de todo un nuevo modelo, ¿sí? De relaciones y de interacción y de trabajo, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del ChatGPT, pues es un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, es un modelo diseñado para comprender y generar lenguaje humano de manera natural. Por eso es tan fácil, o sea, estamos interactuando con una imagen, perdón, con una plataforma o una inteligencia que de alguna manera domina lo que nosotros también dominamos, que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, a través de estos modelos se le entrena para generar pues, grandes cantidades de texto, ¿no? Y para que aprenda patrones lingüísticos y que tenga mejores respuestas la próxima vez. En periodismo, y por ahí creo que va tu pregunta, en periodismo se empieza a usar mucho como una especie de asistencia virtual, a través de bots, por ejemplo, a través de la traducción automática. Muchos de nosotros ya recurrimos a eso para hacer traducciones de nuestros textos, para generar contenido y hacer también análisis de algunos de nuestros textos, ¿no? Pero aquí va la alerta, la alarma de que, pues, como en todo hay que tener cuidado porque todavía estos modelos, pues, de repente alucinan, ¿no? Y todo el mundo hemos visto de repente ahí que nos sacan algunas conclusiones o algunas respuestas que entran en el marco de la duda. Eso nos obliga a los periodistas a curar y a verificar más bien los resultados. Precisamente el capítulo 3 y en el capítulo 7 menciono, por ejemplo, hay una decena, bastantes aplicaciones cotidianas que van a tener en el periodismo. Yo creo que es una herramienta que viene no a sustituir, como es el miedo, sino a hacer una extensión. Es una extensión de nuestras habilidades, de nuestras competencias. Y nos va a ayudar a generar nuevas alternativas para Ahora, finalmente conectarnos mejor con nuestras audiencias, ¿no? Homero, cuando vos y acá está en la audiencia uno de los alumnos de tu taller
periodismo creativo, Sí, de de escritura escritura. creativa. ¿Cuál utilizás en ese curso, o los periodistas utilizan temas de inteligencia artificial, o la creatividad es netamente humana, o también la podemos respaldar a través de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Yo creo que hay una especie de creatividad inteligente, ¿no? O de inteligencia artificial creativa. Mario García hace mucha referencia a este término, en el grado en que nos ayuda a impulsar ideas que tenemos creativas. Por ejemplo, en las clases yo los invito precisamente ahí de escritura creativa. Si tienes un sinónimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer ese sinónimo más poderoso? Darle más visibilidad, que sea un sinónimo, una palabra, un término que llegue mejor al lector a visualizar lo que tú quieres comunicar. Y en ese grado, pues hemos hecho algunas cosas interesantes. Yo creo que viene precisamente eso a ChatGPT a ayudarnos, ¿no? Hay algún miedo por ahí de algunas universidades y pues no es natural. Los maestros temen, por un lado, que acaben todos los ensayos y todos los trabajos hechos en ChatGPT, pero la realidad es de que bien canalizado este tipo de modelos de inteligencia en las escuelas puede ayudar a hacer una extensión de nuestros cerebros. Yo creo que por ahí va a ir ¿Y mucho a tus alumnos periodistas les aconsejas alguna plataforma o desarrolladora de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o Copilot o Gemini Advanced? ¿Cuál es la que mejor Es se como los acomoda? browsers, como los navegadores, todos son muy parecidos, algunos tienen cada uno sus características particulares, pero yo estoy encantado con ChatGPT. Yo creo que desde que empezó, para mí ha sido una herramienta muy útil. Vale la pena invertir de repente unos $20 por un mes y explotarlo. O sea, Sí, dedícate a manejarlo bien. Si no estás de acuerdo, pues igual al final del mes simplemente cancela la suscripción. Pero, por ejemplo, la portada del libro, sí, la portada del libro, la ilustración, fue generada con ChatGPT, incluso le damos crédito. Y ya Miguel Gómez me ayudó a darle ya ese toque gráfico para finalmente cuadrarlo. Yo creo que qué sí bueno, es una herramienta que llegó para quedarse como asistente, no como sustituto. perfecto. Ahora, en varios de los capítulos de tu libro utilizas una palabra importante, redefinición. Hablas de Sí, la redefinición de los periodistas. Em, ¿Por qué no nos hablas un poco más o menos en la estructura de todo tu libro? ¿Cuáles son las nuevas herramientas? ¿En qué consiste esa metodología de redefinirnos y la metodología del cambio? sí. Yo le llamo más metodología de evolución, Ricardo. Fíjate que, eh, y esta metodología, digamos, de transformación, debería iniciar de las mismas universidades. Las universidades creo que necesitan un cambio importante en su currículum de materias, en su método de enseñanza. Todo un capítulo lo dedico a eso en el libro. Empezar desde ahí, sembrando una nueva camada, un nuevo grupo de periodistas que se atrevan a ser valientes. Yo sé que es difícil hacer ese reclutamiento, ¿verdad? En las preparatorias, en los bachilleres, pero tenemos que empezar desde ahí, ¿no? En el tecnológico hemos hecho algunos esfuerzos, un programa que se llama 360, precisamente para atraer a los chavos, a las chavas, a que se sumen a las carreras, ¿no? Entonces la metodología empieza ahí, pero luego el mismo periodista, pues dedicándole tiempo a su alfabetización personal, a ¿A qué te darle referís su espacio. alfabetización personal? Alfabetización es precisamente esa parte de entender cómo la tecnología te está cambiando. Lo hicimos ya con el Internet, ¿sí? Yo recuerdo, y en el libro lo menciono, pues una situación muy peculiar cuando llegó el correo electrónico en los 90 y empezamos a capacitar a periodistas para usar el correo electrónico. Entonces, es un ejemplo, digamos, de alfabetización, porque antes escribían a máquinas de escribir y enviaban sus cartas con el método tradicional, ¿verdad? De correo terrestre, con su estampilla, pero el correo electrónico vino a hacer un cambio importante. Además de enviar o sustituir el envío de cartas, pudieron ser otro tipo de opciones de comunicación. Entonces, ahí está la alfabetización digital o la alfabetización disruptiva, en el grado en que eres valiente y te atreves a decir, bueno, ¿sí? Voy a empezar a buscar algunas opciones sencillas de entendimiento, de comprensión, para sumarme, ¿sí? Y no quedarme rezagado, ¿no? Entonces, esa metodología, universidades, el mismo periodista, pero luego también los medios pequeños y grandes, o sea, tienen que empezar a pensar cómo diversificar sus opciones de supervivencia. Y bueno, al final ya tenemos a los medios legacy
que pues los que vayan sobreviviendo y quedando en el camino, pues reinventar también su vocación hiperlocal, ¿no? Y tratar de hacer más periodismo de soluciones, más periodismo comunitario. ¿Cuáles han sido, decías que te inspiraste en el libro un poco por tu trayectoria de 30 años, Sí. conociendo los medios y viendo que hay turbulencias en este momento y como las hubo antes, pero también hacia futuro? ¿Cuáles crees que son los desafíos más importantes que tenemos hacia adelante? ¿Tema de creatividad, tema de audiencias, tema de distribución de contenidos, tecnología? ¿Dónde deberíamos hacer hincapié como periodistas? Tanto como periodistas individuales, pero también trabajando en un medio de comunicación. Yo creo que es audiencias, porque finalmente es a quien servimos, es decir, cómo podemos reinventar nuestras maneras de relacionarnos con ellos y sumarlos a este proceso. Y precisamente algunas tecnologías como el blockchain, la Web3, los tokens, nos dan una oportunidad de recompensar mejor a nuestras audiencias. Las tenemos muy olvidadas, ¿no? Mauricio Cabrera habla mucho de este tema, de las audiencias. Yo también lo retomo y también comulgo de que es importante hacer una nueva relación con las audiencias. Se nos pierden en las redes sociales, se nos pierden en los fake news, se nos pierden en los grupos de WhatsApp. Creo que los medios, no tanto los legacy, aunque sí deberían hacerlo, pero los medios pequeños, los medios emergentes, los medios medianos que están surgiendo, periodistas independientes, deben reconsiderar cómo empezar a hacer audiencia. Y los newsletters precisamente es un buen camino para empezar a fortalecer una relación de mucho mayor lealtad con la gente. ¿Y, Y si esa, suma la tecnología para producir eso, creo que debe ser algo bueno, ¿no? cómo generás ese vínculo de confianza que parece que todas las encuestas dan que se Sí. ha perdido? ¿Lo generás con un contenido de calidad, un contenido creativo de calidad, un contenido inteligente o simplemente distribuir mucho contenido? ¿Cuál es? Son dos, Ricardo, yo lo veo así y es lo que de alguna manera en los cursos que damos y en las asesorías lo impulsamos. Son dos tipos, el utilitario, ¿sí? Y el informacional o el de conocimiento. El utilitario es orientado mucho a periodismo de soluciones, periodismo de causa, qué me sirve a mí como persona de lo que me estás dando. Informacional para mantenerme al día y poder tener elementos de argumentación, de discusión, que me lleven a ser un mejor ciudadano, que me permitan hacer un mejor, digo, practicar mejor el voto, ¿sí? Es decir, son dos corrientes, son como dos carritos de supermercado, a veces pongo ese ejemplo, que los periodistas tenemos que ir manejando, ¿no? El utilitario y el informacional. Muy importante, pero yo me quedo siempre con el problema de que me da la sensación, ojo, no soy tan experto como vos en leer a los medios, pero lamentablemente siento que tenemos muy poca calidad o que escribimos por escribir y creo que mucho se reduce a la falta de creatividad para crear contenidos realmente cualitativos, ¿no? Es decir, dependemos mucho del éxito cuantitativo más que del cualitativo. Es correcto. Y en el libro menciono mucho el término storytelling y algunos profesores como Mario García, eh, de alguna manera piensan que el storytelling es una manera de poder conectar mejor con nuestros lectores. Al hacer storytelling, creo que al hacer más historias que me impactan en lo personal, que me llegan en lo emocional, podemos reconectar mejor con nuestras audiencias. Es una manera, digamos, de hacer un periodismo no necesariamente light, pero sí más humano. Al final del libro dedico o propongo todo un modelo que se llama perihumanismo, que precisamente invita a relanzar el storytelling y contar historias, pero también a la vez eh, fiscalizar mucho a esta tecnología que nos está llegando. Es decir, alguien tiene que hacer esa chamba, ¿sí? De decir, esta tecnología nos sirve para esto, para aquello, tenemos que tener cuidado con esto, aquello. Y creo que los periodistas ahí también tienen esa función. Ya lo dijiste antes y creo que es una gran e importante parte de tu libro, en especial el que tocas la crítica o la autocrítica, porque eres profesor universitario, que haces de los medios y cómo de las universidades, de la academia, para enseñar al nuevo periodista. Y también hablas mucho en ese capítulo sobre el tema de las mentorías. Le das una importancia Sí.
primordial al tema de los periodistas, de la mentoría entre los periodistas. Sí. Primero, ¿qué es lo que en qué tienen que mejorar las universidades la enseñanza? Y segundo, ¿la mentoría es solamente a nivel académico o debe insertarse dentro de los medios de comunicación? Ambas buenas preguntas. Respondiendo a la primera, creo que las universidades deben entender que mucho de la parte técnica, ¿sí? Del aprendizaje técnico del área de industrias creativas, ya lo puede hacer el estudiante por su cuenta y puede tomar cursos por su cuenta y ganar credenciales, créditos, etcétera, ¿no? Creo que tiene que redefinir más la universidad su papel y enfocarse más a lo humano, a volver a esas ágoras, ¿verdad? Y ser centros de debate, de discusión, de investigación. Entonces, ahí propongo precisamente en el libro algún plan curricular que podría ser de utilidad para las universidades no en el futuro, sino ya en el presente, de cómo empezar a enfocarse más a materias como humanidades digitales, como innovación, materias como legislación, ¿verdad? De todas estas tecnologías. Cosas que van a ser muy prácticas y que a veces no se aprenden en un webinar, que no se aprenden en un curso, ¿verdad? Por internet, que demandan discusión, que demandan ensayo, que demandan mucha reflexión. Entonces, las universidades yo creo que van a cumplir ese papel otra vez más filosófico, más humanista. Y los chavos se van a encargar de lo técnico, porque ya lo hacen, incluso antes de entrar a la universidad. Sí, ya no te piden, por ejemplo, en Google, o no te piden en Facebook, ¿verdad? Que tengas un doctorado, un máster, te preguntan cuántos cursos tienes y para qué eres hábil en esos cursos o qué tipo de competencias desarrollaste. Entonces vamos a ver también dos tipos de educación en el futuro. La personal individual, que yo la voy sumando de acuerdo a cómo quiero verme en el futuro, y la tradicional, la académica, que eso me ayuda mucho también para no perder la esencia humana, la esencia del debate, de la filosofía, ¿no? En todos tus años siempre te he escuchado hablar de la agenda propia del periodista. En Ah, este disculpa, caso, Ricardo, dejamos pendiente la de la mentoría, sí, ¿verdad? es verdad, es verdad. Sí. Me Bueno, decías la lo mentoría, uno justamente a esto sí, del capital, ¿no? Del capital profesional, así que puedes unir los dos temas que creo que en el libro están bien unidos, tanto la mentoría como el capital de la agenda propia. así es. La mentoría es una buena práctica que empezamos a ver ya en algunos medios. Significa que además de hacer el proceso, digamos, de liderazgo, de supervisión, de coordinación de tareas, haces una labor de acompañamiento, ¿sí? Con la gente, sobre todo con los chavos, en los procesos de inducción, en los primeros meses. Acompañar al reportero, ¿sí? Que el reportero te vea como preguntas. Es decir, practicar mucho con el ejemplo y con la experiencia. Pero también la mentoría puede ser inversa. Por ejemplo, los periodistas veteranos como nosotros, que no estamos tan acostumbrados a convivir diariamente y de manera continua con la tecnología, los chavos y las chavas nos pueden también dar mentoría en esa parte. Entonces, la mentoría inversa también es una apuesta interesante y yo creo que lo vamos a ver también más en el futuro. Y por otra parte, perdón, lo del capital humano, empieza el capital humano invirtiendo en tu branding personal, ¿sí? A mí me toca dar, por ejemplo, algunas capacitaciones a manera individual de periodistas que dicen, oye, Homero, estoy ahorita bloqueado ya en lo que quiero hacer en mi carrera, ¿sí? No sé si renuncio, no sé si sigo aquí en la empresa y pido otra área, oriéntame. Y es natural, ¿verdad? Es natural que tengamos ese tipo de crisis, pero si tú sabes muy bien, digamos, o te planteas tus metas de manera muy clara, creo que puedes salir adelante y mejorar tu capital humano. Capital humano está muy ligado a la marca personal, ¿sí? Independientemente que trabajes en un medio, tienes que tener tu marca personal, ¿sí? Ok, trabajas para una marca de un diario, mediano, pequeño, grande, pero también tienes que considerar siempre tu independencia, ¿no? O sea, no entregar todo el tiempo y toda tu creatividad solamente a un medio, a una empresa. Entonces, el branding personal está muy asociado a lo que tú comentas, que es el capital. Y ese capital se desarrolla mucho ya a nivel individual, ¿no? Estar suscrito a newsletters, tener de lectura de libros, por lo menos un libro mensual, yo sugiero del área que te interesa. Mucho networking, definitivamente. Y, ¿por qué no? También escribir, atreverte a escribir algo, ¿no? Sea también un boletín quincenal o escribir un libro, a lo mejor, en un par de años ponerte ese reto.
Eso te da mucha visibilidad, yo siento, Ricardo, e incrementa tu capital. Siempre fuiste muy pródigo en dar consejos sobre temas de libros. Cuando hablas de leer libros, ¿hablas de novelas? ¿Hablas de libros profesionales? ¿O qué tipo de libros son los que nos ayudan? ¿O qué es lo que haces vos en la parte de la educación creativa del periodismo? Pues a mí me gusta leer de todo. Suena a lo mejor un poquito cliché. ¿De qué lees? Pues leo de todo. ¿Y qué recomiendas? Pues leer de todo. Pero yo creo que para nuestra profesión y particularmente en estos tiempos, yo sugiero dos tipos de lectura. La lectura de newsletter o de boletín, ¿sí? Mi libro al final tiene una bibliografía de referencia muy amplia de diferentes newsletters. No solamente leer newsletters, sino también leer libros del campo, del oficio de nosotros, ¿no? Eh, por lo pronto empezar por ahí, ¿no? Si lo puedes complementar con otro tipo por ejemplo, recursos como los podcasts, creo que incrementa mucho tu tiempo. Y hay espacios donde uno anda haciendo ejercicio, o andas caminando, o andas en la playa, y a lo mejor escuchar un podcast de redacciones 5G o de laboratorio de periodismo de la Fundación Luca de Tena, pues ese día te llevas un aprendizaje, te llevas un valor adicional, ¿no? Eso está asociado mucho al capital, Ricardo, esa lectura de libros del área de uno, ¿no? Si te queda tiempo, pues bueno, ya te chutas, como decimos acá, una buena novela, ¿verdad? O un libro contemporáneo de política, según tu área o de economía. Tiene que ver ya mucho con la cuestión de especialización que tienes ahí en tu medio. ¿Y también crees que parte de ese capital obliga a los periodistas a tratar de especializarse en un área concreta? Por ejemplo, en mi juventud yo me especialicé en temas de medios y libertad de prensa, y así fui creciendo en mi carrera. Tengo algunos colegas que hicieron siempre temas de salud o temas de medio ambiente, pero me da la sensación como que cada periodista, más allá de lo que te obliga el medio o la realidad del contexto de hacer periodismo, como decías antes, de soluciones o de investigación, etcétera, es como que uno se tiene que crear su propia agenda haciéndose valer por una especialización, ser experto en algo. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que de cajón tienes que ser generalista para poder intervenir en cualquier tipo de circunstancia. A todos nos ha pasado en las salas de redacción. De repente eres a lo mejor periodista de política, pero surgió una emergencia en policíaca y entras a cubrir. Entras de bombero, de rescatista, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que ser generalistas, dominar muy bien los diferentes aspectos, ¿verdad?, de contenido de un diario. Ahora, siempre tener también ese sombrero, ¿verdad?, de especialista, porque eso es lo que te va a dar el valor agregado a la hora, por ejemplo, de una compensación o a la hora de una promoción. Y uno dice a veces, soy especialista en economía, soy especialista en política, pero también puedes ser especialista en liderazgo, es decir, cómo de alguna manera puedes tú, a través de cursos de capacitación, llegar a coordinar equipos de trabajo, ¿no? Independientemente del área que sea, ¿no? Entonces, mi respuesta es esa, tienes que ser generalista de cajón para trabajar en un medio. El valor de especialización definitivamente va a ser algo complementario que te va a ayudar al momento, digamos, de las promociones. Sí, un poco por lo que decís, también hay dos tipos de especialización, ¿no? Tanto lo externo, que puede ser alguna temática, medio ambiente, libertad de prensa, deportes, y como bien decís vos, que el problema que tenemos los periodistas en los medios, que para poder ascender en la escala salarial de los medios, tomamos algunas posiciones de liderazgo para las cuales no estamos preparados, pero es que nos lleva a la antigüedad. Y yo he notado que en muchos medios hay periodistas de muchos años que siempre se han especializado en ser cronistas o buenos periodistas y han ido creciendo en su profesión. No necesariamente tienes que saltar gremialmente en la profesión. Y ahí es donde yo veo un poquito el problema que tenemos en los medios, ¿no? Es decir, que no estamos capacitados para liderar. O antes por lo menos no había tantas herramientas que podríamos tener tantos libros o buscar en internet cursos para hacer sobre esto que dices de liderazgo, estrategias, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo cuando eres un periodista independiente, tienes que ser bueno para algo, porque está muy competido el mercado, ¿no?
Lo vemos, por ejemplo, acá con los medios de la frontera, ¿sí? Eres periodista independiente, te dedicas a la investigación, pero ¿qué tipo de investigación? Investigación de causas, investigación urbana, investigación de migración. Sobre todo las características locales donde vives te va a dar una oportunidad para buscar un nicho, para encontrar un nicho y ser especialista en eso. Y eso es muy premiado a veces también por las fundaciones, por las organizaciones que se encargan de dar financiamiento a los medios, porque te ven comprometido con una causa hiperlocal, con un tema que está impactando tu región. Y son generalmente los primeros que reciben. Entonces, hablando de especialización, si eres medio independiente o periodista independiente, medio pequeño, conviene mucho enfocarte en esa parte, definitivamente. Ahora, y un poco lo que dice Emma Amador aquí en el chat, ¿no? El periodismo es como el estudio de la medicina. Uno va a la facultad, estudia en general y después encuentra su, su Especialidad. especialización. Pero hablando un poco de esta relación de medios y periodistas, ¿cuáles crees vos que son los valores y los desvalores en la relación medios-periodistas, ¿no? Por ejemplo, eh, no es fácil hacer buen periodismo con un salario magro, demasiado indigno en algunos casos, o hacer periodismo sin la protección necesaria en materia de seguridad, y esto lo vemos en muchos medios en tu país y en otros países. Pero ¿cuáles son las cosas que estamos fallando en esa relación medios-periodistas? ¿Qué crees que, o no sé si fallar, pero qué crees que se debería mejorar? Entre los medios tradicionales y, digamos, Bueno, el antes has hablado también de los medios pequeños y los que recién público. nacen y que tienen que hacer esfuerzos de otro tipo, más allá de los que ya hicieron los legacy, ¿no? Pero en Claro. general, tanto en unos como otros, ¿cuáles? Sí, fíjate, Ricardo, en el fondo ahí debe haber una especie como, ahorita hablabas de valores. Yo lo veo por el lado de un sentido de pertenencia. Difícilmente a lo mejor vas a sentir esa experiencia de pertenencia en un gran medio versus a un medio pequeño. Como que los medios pequeños y medianos te ayudan a generar un poquito más de lealtad, fidelidad, entrega. Los medios grandes, como tienen muchos intereses económicos, lo hemos visto tú y yo a través de nuestra experiencia, generalmente generan esa atmósfera de que me siento con la camiseta puesta, ¿no? Sí hay algunos medios, definitivamente, pero son contados, que impregnan esa cultura de pertenencia. Entonces, por ahí empieza todo, ¿sí? Yo creo que por ahí empieza todo y ahí están fallando mucho los grandes medios legacy en que no generan esa cultura de lealtad y fidelidad. Por eso hay tanto brinco sobre todo en las generaciones millennial, centennial, no duran más de 2 años, lo hemos comentado en diversos webinars, ¿sí? Son saltamontes porque no encuentran, ya no digamos las condiciones económicas o de trabajo, no encuentran esa cultura, esa atmósfera de que me siento de pertenencia, ¿no? Entonces, los medios pequeños y medianos realmente son un poquito más, son espacios quizá un poquito más propensos a poder hacer eso, ¿no? Por ahí yo creo que empieza todo. Hablando un poco de la profesión en general, estamos ante una turbulencia nefasta que tiene que ver con el cierre de medios de comunicación y lo que llamamos los grandes desiertos informativos. Y todos los medios chicos que aparecen hacen una gran contribución con periodismo local, pero en realidad estamos viendo que sigue acrecentándose los desiertos y también la desconfianza del público con los medios. A Sí. tu parecer, ¿este tema se va a agudizar hacia futuro? ¿Crees que vamos a estar viviendo mayores turbulencias todavía debido, obviamente, a este tema que quiero tocar también contigo sobre los periodistas como creadores de contenido y las plataformas digitales absorbiendo ese contenido y monetizándolo por parte de ellos y no para los periodistas? ¿Cómo Ujú. ves todo esta a futuro próximo, 5 o 10 años? Lo veo como una lucha por la atención, Ricardo. Todos van a querer una rebanada del pastel por unos segundos de atención. Eh, Y bueno, ahí tenemos mucha competencia. Yo creo que vamos a tener que sumarnos
¿sí? Prestar más atención los periodistas a toda esta nueva economía de la creación, ¿sí? Que así se llaman todos los content creators, los vemos en YouTubers, influencers, que se van más, digamos, sus audiencias o sus seguidores se van más por la personalidad a veces que por el contenido. Cuando en periodismo es al revés, o sea, nos vamos más por el contenido, por la credibilidad del contenido, ¿no? Obviamente cuenta mucho quién lo dice, el periodista o la fuente, pero quiero que sea algo real, algo creíble, ¿no? Entonces, esa gran disyuntiva, ¿no? De cómo poder sumarnos también a toda esta economía de la creación de contenidos que viene muy fuerte, impulsada por redes sociales, por plataformas, en el futuro por el Internet espacial y ver mi lugar y ver cómo me acomodo, ¿sí? Dentro de esta moda, ¿no? Que es la economía de la creación. Hay una palabra demasiado dramática en esta época que siempre ha vivido con nosotros, pero ahora se ha amplificado con el tema del Internet, de las redes sociales. Es el tema de la desinformación, lo que antes en algún momento llamábamos propaganda o directamente mentiras, ¿no? Es decir, la desinformación teniendo la intención de provocar reacciones diferentes en nuestras audiencias. ¿Qué debemos hacer los periodistas? Monitorear a las grandes cadenas, plataformas, cómo hacer nosotros mejor el periodismo, es decir, cuáles son las herramientas de las que habla sobre este tema. Yo creo que la tecnología blockchain nos va a ayudar mucho en ese sentido. Es algo complejo, no es algo que esté muy del dominio público, pero fíjate que el blockchain precisamente es una tecnología emergente, está asociada mucho a la segunda disrupción que comento en el libro, que es la Web 3, es decir, el Internet que viene. Y blockchain, pues básicamente te va registrando transacciones y manejos de archivos de manera segura y transparente a través de lo que es una red descentralizada, que va a ser la Web 3. La Web 3 va a estar menos controlada o idealmente va a estar menos controlada por todas estas grandes plataformas, ¿no? En el oficio periodístico, bueno, yo creo que va a tener un potencial especial para mejorar sobre todo la ética, la seguridad y sobre todo yo creo también en la parte de remuneración al periodista, ¿no? Lo comento en el libro que es muy probable que se generen nuevos sistemas de micropagos a nivel pues de regalías para periodistas y mejores sistemas de suscripciones. Es decir, también podremos proteger mejor nuestros propios derechos de autor, que es también un tema importante, ¿no? El pirateo, el plagio, ¿verdad? De información. Y bueno, ahí en el capítulo 4 y en el capítulo 10 del libro menciono mucho esto, ¿verdad? De la tecnología de tokens, de blockchain, cómo nos va a ayudar sobre todo a hacer mejor periodismo también de colectivos, es decir, que nuestros amarres que hagamos con otros colegas para reunirnos y hacer periodismo de investigación sea bien recompensado, sea bien valorado entre nosotros, ¿verdad? Y sobre todo que pueda extenderse y hacerlo colaborativos, pues con periodistas de otros países. Afortunadamente la inteligencia artificial nos va a ayudar a comunicarnos en otros lenguajes. Entonces yo veo como un círculo virtuoso muy importante que va a llegar gracias precisamente a tecnologías como blockchain y como la Web 3. Entonces yo estoy muy optimista en esa parte, Ricardo. Bueno, muy bien. Antes de seguir con algunas preguntas, les recuerdo, por favor, que utilicen el chat ya para hacer algunas preguntas Hay que se nos va a bastantes, ir. sí, hay Sí, hay bastantes. bastantes, si quieres puedes ir respondiéndolas. Y yo quiero terminar al menos con una pregunta, Homero, que tiene que ver sobre si tuvieras que definir tu libro, Periodismo para Valientes, con un valor que estás tratando de enseñar, ¿cuál es? Buena pregunta. Yo creo que se redefiniría todo en aprendizaje. Yo le llamo alfabetización porque voy más allá a la parte disruptiva, pero aprendizaje mucho de otros temas, ¿no? De otros temas también que tienen que ver con ética, aprendizaje, conocimiento de tus públicos, de tus audiencias, aprendizaje también de lo que necesita a veces ese público, ¿no? Esa es la palabra aprendizaje, Ricardo. Aprendizaje. ¿Y es la misma palabra que utilizarías para quienes aspiran a ser periodistas y estudiantes de periodismo? Definitivamente, y valentía. Y Yo creo valentía. que necesitamos gente valiente porque generalmente
cuando les preguntamos, ¿y por qué no te decidiste estudiar periodismo? Es que mis papás me dicen que es peligroso, es que mis tíos me dicen que es peligroso. O sea, existen tantas historias de horror, de terror alrededor, ¿verdad? Magnificadas también muchas veces digamos, en el entorno mediático, que hacen que los chavos a veces se espanten, ¿no? No es minimizar, porque sí vivimos una situación de riesgo en la mayoría de nuestros países, pero creo que cuidándose bien y con protocolos de seguridad que la misma CIP impulsa y algunas otras organizaciones como el Border Center, yo creo que con buenos protocolos de seguridad se puede hacer un periodismo de valientes de mucha calidad. Sí, justamente una de las preguntas la hacía Margarita desde Uruguay, ¿no? Es si hay algún tipo de protocolos de seguridad, que es un poco la preocupación de ella para Uruguay, algún protocolo que sea importante y sea bueno y reconozcas algunos sobre otros. Los del Border Center son buenos, generalmente acá en el norte de México, sur de Estados Unidos, se hacen muchos webinars, seminarios al respecto. Entonces se pueden acercar al Border Center para ese tipo de modelos. Igual también artículo 19 acá en México, particularmente Javier Garza, que seguramente lo conoces, ha encabezado muchos programas también de protocolo. Pueden contactar también a Javier Garza acá en Twitter. Me pueden mandar un correo y con gusto los puedo presentar con Javier. Javier yo creo que es un buen representante, impulsor precisamente de esto, de la cuestión de seguridad acá en Sin América duda, Latina. sí. Javier, justamente, Margarita, creo que Javier está en la audiencia, no estoy seguro, o estaba al principio, pero él está dando unos cursos que que la CIP está haciendo sobre seguridad para periodistas, que los Así es. empezamos en México, justamente en la asamblea del año pasado. Y este octubre o la CIP va a realizar eh, la asamblea en Córdoba, donde vamos a continuar con estos cursos, especialmente para periodistas eh, invitados de Ecuador, de Paraguay y también de una vasta zona de Argentina, especialmente en la provincia de Santa Fe, Rosario, donde el narcotráfico, especialmente el crimen organizado, se ha intensificado y los periodistas están necesitando cada vez más de sistemas de seguridad o de protección, ¿no? Más allá de lo que puedan hacer las autoridades. Excelente iniciativa. Sí, ojalá Margarita puedas estar en la Asamblea de Córdoba de la CIP. Hablando de cuestiones de la CIP, aprovecho para hacer también un anuncio, aunque Horacio me escucha, Carlos y Marta, que están presentes también. La semana próxima, varios de los temas que Homero ha estado comentando sobre su libro Periodismo para Valientes van a ser parte de CIP Connect, que empieza el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima. Así que ojalá todavía algunas personas que no se han inscrito puedan acompañarnos. Así que va a ser, como siempre lo es, esta 10ª conferencia sobre temas digitales. Tiene que ver mucho con las tecnologías, con el uso de tecnologías, con el tema de monetización y sobre todo con lo que Homero nos viene hablando en materia de, de capital para los periodistas. Y sobre Ah, todo de tareas, Ricardo. ¿Cuáles van a ser nuestras tareas, nuestras responsabilidades? ¿Qué lugar va a jugar la ética? ¿Sí? ¿Qué tipo de periodismo ideal podemos practicar una vez que tenemos estas tecnologías encima? Todo eso lo planteo de una manera muy clara, muy sencilla en el libro. muy bien. Acá muchos saludos desde Carolina del Norte. Comparto la idea de que estamos compitiendo por la atención de nuestras audiencias. Frente a esto, pregunto, ¿cómo lidiar con los cambios de comportamiento del consumo de noticias que parece inclinarse más hacia las redes sociales? ¿Se puede hacer periodismo de calidad en las redes? ¿Cómo medimos el éxito de una pieza informativa más allá de las métricas digitales? Importantes preguntas. Gracias. Homero. Yo creo que sí, la cultura, la carrera por la atención está vigente, estamos metidos todos en ella. Existe una serie de métricas definitivamente para ver tiempo de atención, calidad de atención, si te duró o no te duró la gente más de un minuto en el sitio. Y yo creo que la tecnología te va a ayudar precisamente no solamente a tener mejor monitoreo de todo eso. No estoy metido, y te lo confieso, mucho en la parte ya de
de las métricas tal cual, pero hay muchas empresas, muchas organizaciones que sí lo tienen muy, muy claro, que son amigas de la CIP, ¿no? Y que seguramente pueden orientar muy bien en este aspecto. Lo que sí tengo claro es de que, de alguna manera, en esa economía de la atención tienes tú que ser un factor diferenciador. Primero, adaptabilidad, o sea, adaptarte a estos fenómenos, ¿verdad? De cambios, conocer las nuevas tecnologías. Ahorita está TikTok de moda, definitivamente lo comento ahí en el libro, pero también TikTok es un distractor muy grande, es decir, es una gran paradoja. Entonces tú tienes que decir, pues hay ciertos contenidos de entretenimiento instantáneo que a lo mejor sí lo manejo por TikTok, pero no una pieza de investigación o una pieza urbana. Existen otros formatos, quizá el documental, ¿verdad? Otro tipo de géneros que son más propios para desarrollar una investigación mucho más a fondo. Entonces también tienes que ser capaz de ser selectivo y entender los géneros. Yo creo que una gran apuesta que tiene que hacer la CIP, ¿verdad? En los próximos años es hacer más webinars, por ejemplo, más programas, más talleres sobre géneros, los diferentes géneros de profundidad, de superficialidad, géneros de entretenimiento, de tal manera que nosotros como periodistas podamos tener así como un abanico de modelos y poder canalizar contenidos de acuerdo a esos modelos y cómo de alguna manera impulsarlos. Yo creo que eso es un área de oportunidad de aprendizaje y desarrollo que puede ayudar mucho al capital del periodista, Ricardo. Perfecto. Pregunta José Luis López, ¿hacia dónde se perfila el modelo de negocios de los medios cuando los usuarios, y tiene bastante razón, ya no quieren pagar por la información? Es una pregunta que nos preocupa a todos. José Luis, ¿verdad? Es Sí, el que José pregunta. Luis. Sí, y es una pregunta que que tiene que ver mucho también con la sostenibilidad de los medios, ¿sí? Es decir, la gente pues está acostumbrada, la acostumbramos por el Internet a consumir contenidos de manera gratuita. Pero yo siento que si tú hiciste un buen trabajo durante todos estos años, como por ejemplo lo ha hecho el Grupo Reforma, la gente paga por leer Reforma porque sabe que va a encontrar ahí un valor adicional. ¿Sí? En la información. La gente apuesta por New York Times porque sabe que va a encontrar, además de la información, otros modelos de entretenimiento. No es tarde, no es tarde, sí va a costar un poquito más porque te está sumando tarde al modelo, digamos, de negocio bien planeado, pero yo creo con buena asesoría, con buena indicación de profesionales, podemos también sumarnos a estos contenidos de calidad bien pagados. ¿Nos va a costar? Claro que sí, pero para eso existen muchas organizaciones que te apoyan en estos proyectos de emprendimiento como Sembramilla, ¿no? Con una buena idea te dan becas y te dan apoyo para desarrollar modelos de negocio interesantes. Vuelvo a un tema que ya lo habíamos tocado, pero la pregunta la hace Edgar Cerecedo. ¿Cuál es la defensa del periodismo ante las amenazas del crimen o de la delincuencia organizada? ¿Cuál es el qué, perdón? ¿Cuál es la defensa del periodismo ante las amenazas de la delincuencia organizada? Muy buena pregunta. Yo creo que son temas a veces escabrosos. ¿Hasta qué punto expongo, sí, los causantes, ¿verdad? O quienes provocan la inseguridad en nuestras regiones, ¿no? Acá en México, y Edgar sabe muy bien, hay zonas donde es muy difícil hacer periodismo, a periodismo, digamos, de exposición de todo este tipo de circunstancias, como es Nuevo León, como es Tamaulipas, como es Michoacán, Jalisco, o sea, hay estados muy bravos, ¿no? Depende mucho precisamente del poder, podríamos decir, de la influencia que tienen estos grupos en regiones para tú atreverte a exponer o no. Definitivamente siempre recomendamos cautela, recomendamos a veces, por ejemplo, que no se firmen los artículos editoriales, a veces mejor publicarlos en otro medio y que resuenen acá en México. Es decir, hay diferentes métodos para poder seguir informando a tus audiencias sin arriesgarte, sin exponerte mucho. Porque no nos sirve nada un periodista muerto. O sea, necesitamos un periodista vivo, valiente, ¿sí? Que defienda a sus comunidades, pero también con cuidado, ¿sí? Para poder mantener, digamos, este tipo de esperanza, ¿no? En nuestras comunidades. ¿Hay algunos medios que aconsejes que entre comillas serían de seguimiento o de lectura obligatoria Sí, para seguir formándonos como periodistas? recomiendo Fleet Street.
Fleet Street es una zona en Londres, donde antes se publicaban la mayoría de los periódicos tradicionales. Y Mark Manrique adoptó ese nombre, ¿sí? Para su newsletter. Es quincenal, ¿sí? Lo recomiendo. Ella es creo que no llega a los 30 años, es una periodista joven y tiene una visión fresca, ¿no? Se prepara muy bien para sus newsletters y tiene muy buenas referencias. Se llama Fleet Street. A otra es también de Story Baker, ese es imperdible de Mauricio Cabrera. La mayoría de ustedes lo conoce, muchos de ustedes seguramente está suscrito a ese newsletter. Tendencias de Ismael Nafría es otra buena opción. Fundación Luca de Tena también tiene una newsletter. ¿Por qué menciono newsletter? Porque son los más frescos. O sea, un libro también es bueno y vaya, yo creo que este libro de periodismo voy a tener que actualizarlo en un año, año y medio, por cosas nuevas. Pero el newsletter, digamos, da soporte mucho también a los libros, es decir, próximamente yo quiero sacar un newsletter sobre esto para estar actualizando algunas cosas que estoy manejando en el libro. ¿Sí? Entonces, es lo que recomiendo yo, Ricardo. Y del podcast, les recomiendo mucho Redacciones 5G, que se hace en Argentina por Telefónica, y les recomiendo también el de Laboratorio de Periodismo de Fundación Luca Etera. Todas esas recomendaciones están en la parte posterior de tu libro, ¿verdad? Es un gran valor. Yo siento que, y se los quiero compartir también en el libro, porque pues me tomó un buen tiempo, 6, 8 meses, en tratar de encontrar lo más, desde el punto de vista, digamos, hispano, de habla hispana, lo más relevante, lo más actualizado en los temas que estoy manejando. Entonces, pues hice un listado muy grande y fui ahí seleccionando material, pues de Pepe Cerezo, de Mario García, de tantos autores, incluso no solamente latinoamericanos, sino también autores como Francesco Marconi, muy bueno él, que tiene un libro que se llama Newsmakers. Entonces, al final del libro viene un listado de referencias capítulo por capítulo, de donde saqué las ideas para sustentar mucho, o las opiniones para sustentar mucho de los temas que manejo en el libro. Tengo entendido que has Digamos, creado compartido, o una, sea, le doy crédito a mucha gente que ha hecho, pues más que yo, incluso, ¿verdad? En todos estos me temas. consta que le das mucho crédito a todo el mundo, pero todo el mundo te da crédito a vos también por todo lo que has hecho en este libro y en tantos otros. Ah, Homero, entiendo que creaste una página de internet, Sí. periodismoparavalientes.com. Es correcto, ¿Es sí. ahí donde se puede encontrar también esa información o no? Todavía no está Fíjate disponible. que acabamos con la ayuda de Miguel Gómez y Emilio Ramírez, acabamos de subir la página apenas, como dominio. Está solamente la presentación, información mía de los libros, de los talleres que vamos a dar en Periodismo para Valientes, mucho asociado precisamente acá con lo del libro. Y le vamos a sumar el newsletter. Próximamente vamos a meter la newsletter ahí. Escríbanme, ¿verdad? Manténganse en contacto, Homero @periodismoparavalientes.com, para si les gusta el libro y les gusta sobre todo la corriente de prohumanismo, que no hablamos mucho de eso, pero periodismo creo que va a ser una corriente que va a venir fuerte y está sustentada por algunas personas. Entonces creo que va a ser muy interesante, va a ser algo, un nuevo campo, ¿no? Que vamos a vivir en periodismo, pero vamos a necesitar gente valiente y gente que tenga capacidad de adaptación, ¿verdad? A todos estos cambios, para sumarse a esta iniciativa, a esta nueva era, ¿no? De un periodismo más humanista. El- Porque es natural, Ricardo, te va a dar una especie, ya se está dando, una especie de contraola, ¿verdad? De reacción a toda esta tecnología absorbente que tenemos. Y va a llegar un momento en que vas a decir, es mucha tecnología ya, o sea, ya estoy saturado de tecnología. Y vamos a ver a resurgir quizá muchas filosofías de muchas corrientes humanistas. Y el periodismo tiene que ir también en esa parte, porque la vocación del periodista o del periodismo en sí es una vocación muy humanista, que la tecnología sirve para alguna manera impulsar o debería servir para impulsar ese humanismo, ¿no? Es decir, como herramienta nada más, pero nunca suplantar, como dijiste al principio, al periodista. Ahora, ¿dónde compramos tu libro? Amazon está en Amazon Estados Unidos y en Amazon México por lo pronto. Próximamente también en España. Estamos ahí con ¿Pero un te buen mandan la amigo. versión impresa o también puedes comprar la versión para Kindle? Sí, está disponible en Kindle y en versión impresa, en Amazon Estados Unidos y en Amazon México. En, Excelente, el, excelente. en la página web, periodismoparavalientes.com, están las ligas para poder enlazarse, ¿verdad?, a Amazon y poder adquirir el libro.
Homero, estamos terminando. Ahí justamente preguntaba Joel Enríquez ya el contacto. Creo que lo mejor para Homero es encontrarlo en la página web de su libro. ¿Algún mensaje, algo que te haya quedado en el tintero que quisieras abordar? Bueno, buena pregunta. Y yo creo que los invito a precisamente a mejorar su handicap, como decía hace rato, es decir, tu rango de competencias, ¿no? Dense una oportunidad de leer este libro. No está caro, está económico. Creo que ahí viene lo esencial para prepararte en estos 5 años. Así dices, a ver, ¿qué viene en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que necesito saber? Yo siento que ahí está lo más importante, no todo, pero sí lo que yo considero más importante de mi experiencia como consultor, como periodista y como profesor, ¿no? Y, por ejemplo, cosas como, ¿para qué me va a servir la inteligencia artificial? ¿Qué es eso de la Web 3 que dijo Mero, el blockchain? Pues ahí lo pongo con peras y manzanas, ¿no? De cómo empezar a hacer trabajo más colaborativo con otras personas, ¿no? Hacer equipo con nuevas generaciones. Hay un capítulo que habla sobre eso, de reducir la brecha generacional, ¿no? Pero sobre todo, Ricardo, y con esto termino, que se pongan el reto desde hoy de apostarle a esta alfabetización disruptiva, ¿sí? Es decir, a prepararte, aunque sea a cuentagotas, pero en serio, ¿sí? A profundizar en estos temas que se plantean en el libro. Y bueno, cualquier cosa, estoy ahí a sus órdenes, soy también coach de carrera. Cualquier inquietud que tengan la podemos ver. Hay algunos periodistas que me han buscado y con gusto tenemos sesiones por Zoom muy sabrosas, que pueden de alguna manera ayudarte, ¿no? En este camino por una parte de construcción, ¿verdad? Pero también de construcción de alguna manera de tu profesión y de tu oficio. ¿El curso de creatividad es exclusivo del TEC o lo tienes también online como para hablar Pues contigo? Lo que los están... invito a la Crucigrama. Pueden entrar a lacrucigrama.com, así, lacrucigrama.com, y ahí vienen los cursos. Tenemos un diplomado anual. Ahorita vamos ya hacia el tercer trimestre, ¿sí? Pero se pueden inscribir con tiempo para este diplomado para el próximo año o tomar alguno de los cursos. Es más escritura creativa, no es periodismo, ¿sí? ¿Cuál es Pero el costo de los mucho cursos? sí, cursos, por ejemplo, de cómo manejar mejor las herramientas visuales del lenguaje, metáfora, analogía. Vemos mucho storytelling, vemos cómo construir novela. Es una parte más, digamos, de escritor, menos de periodista, pero si quieren complementarnos con gusto, son bienvenidos. Es un área que a mí me encanta mucho y bueno, a Edgar le consta aquí, que nos acompaña hoy como asistente, de que hacemos talleres y cosas muy interesantes, ejercicios muy padres. ¿Son costosos? Eh, depende si son cursos. El diplomado, ahorita no tengo idea, pero como es un diplomado, sí tiene un costo mayor, pero hay cursos más pequeños que sí son económicos. No tengo ahorita mucha referencia de los costos, eso lo maneja Rafa Mier, que es el director de la Crucigrama y con el cual colaboro, ¿no? Pero ahí está también toda la información para aquellos interesados más en la parte de creatividad literaria. Antes que nada, antes de terminar, quiero saludar y agradecer a todos los participantes que han entrado de diversos países y contextos y por las preguntas que han hecho y por el interés demostrado. Y obviamente a Homero, nuestro amigo de la casa, que por más de 30 años está como un soldado del periodismo en la Sociedad Interamericana de Prensa y en tantas otras organizaciones. Quiero felicitarlo por este gran aporte que ha hecho a nuestra profesión y por el valor de la confianza que él le da a la construcción del periodismo para construir una sociedad cada vez mejor. Así que, Homero, felicitaciones de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y esperamos tenerte en una próxima oportunidad para que puedas hablar en forma presencial. Un placer como siempre, Ricardo. Gracias. Muy bien, gracias a todos y los esperamos para las próximas actividades. Les recuerdo que la semana próxima la CIP va a estar celebrando CIP Connect justamente aquí en Miami. Es una conferencia presencial. No todo va a estar en streaming, lamentablemente. Y luego vamos a estar en octubre de este año en la Asamblea General de Córdoba, Argentina. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Horacio, Carlos, Marta, por estar acompañando a Homero. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Chao, Gracias. hasta luego. Gracias a Chao. todos. Luego. Gracias. Chao.